Doctrina del opúsculo sobre la unidad del intelecto contra los averroístas de Santo Tomás de Aquino. El pensamiento de Tomás sobre el alma intelectiva. Sin duda, el de Unitate Intellectus de Tomás fue el centro de toda la controversia averroísta del siglo XIII y uno de los grandes eventos del año 1270. Esta es la obra maestra de Tomás con respecto a este tema, presentando una argumentación irrefutable. Se ve en el conjunto de sus escritos cómo su pensamiento se fue perfeccionando poco a poco. La primera obra en que trató sobre el alma es In Libros Sententiarum, 1253-1256, y aquí dijo que no es un asunto fácil y criticó algunas interpretaciones de Averroes y de Temistio. Ya puede verse un buen manejo de algunas objeciones que después mostrarán los averroístas. Su pensamiento en esta obra es maduro, pero no presenta la profundidad de los enfoques posteriores. En la segunda mitad del libro 2 de la Suma contra Gentiles, 1261-1262, se extiende largamente en cuestiones pertinentes al propósito del libro, formar a los misioneros que irían a evangelizar a los árabes. Encontramos en este escrito, a diferencia del anterior, una extensa exégesis de los textos aristotélicos y una corrección de las interpretaciones de los musulmanes. La primera obra que se refiere puntualmente al tema es La Quaestio Disputata de Anima, 1265-1266, texto de carácter especulativo y no histórico-hermenéutico. Trata del alma humana, de su unión al cuerpo, de sus potencias y de su estado después de la muerte. Sus primeras 5 cuestiones versan sobre los errores de Avicena y Averroes. En esta misma época escribió el Tratado del Hombre de la Summa Theologiae, 1267-1268. El tratamiento de estos temas en la Suma Teológica se encuentra en las cuestiones 76 y 79 y es menos extenso y detallado de lo que había sido en la Quaestio de Anima. La de Spiritualibus Creaturis es una cuestión menor que cuenta con 11 artículos, en los últimos de los cuales se encuentran disputados los temas respecto al intelecto. En cambio, la Sententia Libri de Anima es un amplio y exhaustivo comentario al texto íntegro de Aristóteles, a la cual hace constante referencia el de Unitate Intellectus. Estas 4 obras previas al opúsculo aquí traducido se ubican en un momento universitario donde ya empezaban a verse los signos de los enfrentamientos posteriores. Es importante advertir que después de este tratado Tomás ya no volvió a considerar este tema en sus escritos. El objetivo de esta obra es mostrar que la unidad de un intelecto común para todos los hombres es insostenible. Si bien las respuestas que se desprendan de este planteamiento son de radical importancia para la fe, es una obra de exclusivo carácter filosófico. Podría decirse que es una obra apologética, pero de ninguna manera teológica. Además, hace un análisis de los textos de Aristóteles para mostrar que no es la tesis que sostuvo el filósofo. Estos libros son confrontados con muchos de sus comentadores, entre los que se cuentan los griegos, latinos y árabes. En la historia de la hermenéutica de estos textos sobre el intelecto, Tomás adopta interpretaciones de estos filósofos, corrigiendo todo lo que considera erróneo en la transmisión del pensamiento de Aristóteles. Ya desde el comienzo pueden apreciarse 2 cosas: el apremio por escribir sobre un tema peligroso con el agravante de que lo había tratado antes y que parece dirigirse a determinadas personas o grupos contemporáneos. Este tono no es el habitual en las obras de Tomás. Y dice Tomás: el más grave de los errores es acerca del intelecto, ya que por él somos aptos para conocer la verdad, evitando los errores. Desde hace un tiempo se ha desarrollado en muchos un error acerca del intelecto, que tiene su origen en lo que ha afirmado Averroes. Ya hemos escrito muchas veces contra ellos, pero puesto que la imprudencia de los que yerran no cesa de oponerse a la verdad, nuestro propósito es volver a escribir algunas cosas para que este error sea refutado de forma manifiesta. Para Tomás, el alma ocupa un lugar central en su concepción del hombre, pero no exclusivo. El hombre no es únicamente el alma, sino que es un compuesto. El alma está unida al cuerpo como su única forma sustancial. Esta unidad de la forma sustancial en el hombre no era doctrina común en ese entonces. Muchos grandes autores, Bonaventura entre ellos, proponían la multiplicidad de formas en el hombre, la vegetativa, la sensitiva y la intelectiva. En estos planteamientos solo la última es propiamente humana. Al alma le es esencial estar unida al cuerpo, participándole su ser. Esto quiere decir que, si bien el hombre no es su alma, es más su alma que su cuerpo. El hombre es el compuesto, pero al deshacerse la unión del alma con el cuerpo, éste se corrompe. Sin embargo, el alma permanece ya que tiene el ser en sentido propio. Esta doctrina de que el ser pertenece al compuesto y le es participado a través del alma es una tesis de Tomás. En Aristóteles encontramos asentadas las bases sobre las que la Quinate edifica esta original y novedosa concepción que explica la unión del alma con el cuerpo sin desmedro para con la subsistencia del alma después de la muerte. Esta doctrina se expresa recurrentemente en Tomás. El alma humana es una forma subsistente.
Basándose Tomás en que el obrar sigue al ser, descubre en el modo de actuar del alma la tesis mencionada en el párrafo anterior. De los actos del hombre, algunos dependen de un órgano corporal especialmente diseñado para tal acto, así como el ojo es imprescindible para el ver. En estos casos, la potencia de ver, por ejemplo, radica en aquel órgano, aunque pertenece al alma, pues esta es forma y acto del cuerpo. Pero hay otros actos que no dependen de ningún órgano, como el entender, y esto muestra que dicha potencia no radica en órgano alguno. Por ende, el alma tampoco depende del cuerpo para actuar en estas operaciones ni para ser. La raigambre principal del pensamiento metafísico de Tomás está indudablemente en el filósofo estagirita, y esto se ve en el uso que hace de la doctrina del acto y la potencia para explicar el acto de conocimiento. Lo primero que asume es la distinción de los dos intelectos, común a toda la tradición peripatética. El intelecto agente es necesario para actualizar las especies en el intelecto posible. Estos dos intelectos son potencias o facultades del alma. Aquí encontramos una gran diferencia con el planteamiento averroísta que consideraba que los intelectos eran sustancias separadas. Para Tomás, el intelecto posible o pasivo es la facultad inmaterial del alma por la cual el hombre piensa o conoce, al recibir las especies universalizadas por medio de los fantasmas, es decir, las imágenes sensibles presentes en la imaginación y producto final de todo el proceso de conocimiento de los sentidos externos e internos. El intelecto agente es la facultad del alma que realiza esta acción. El intelecto posible debe estar desprovisto de toda forma para poder recibirlas a todas, del mismo modo que la pupila no tiene ningún color o la lengua ningún sabor, pues en ese caso se sentiría todo con la forma presente en el órgano que conoce. Y a su vez el agente hace inteligibles las formas al posible, como la luz hace visibles las formas al ojo. Fray Tomás refuta la tesis sostenida por muchos musulmanes de que ambos intelectos son sustancias separadas, es decir, entes independientes de la materia en cuanto al ser, y que son operantes extrínsecos del acto de entender del hombre. La mayoría de los filósofos musulmanes sostenían esta doctrina por los textos aristotélicos que los llaman separados y que vienen de afuera, como vimos más arriba, y por ciertas razones propias de su filosofía. Tomás corrige esta interpretación al decir que separada se refiere a la independencia con respecto a un órgano. Además, si los intelectos fueran separados y únicos para toda la especie humana, se seguirían una serie de consecuencias absurdas. En primer lugar, no se explicaría cómo este hombre entiende algo y otro lo ignora, ya que si el intelecto es uno y está en acto entendiendo, todos deberían entender lo mismo en el mismo instante. Incluso, aunque se arguya que todos los hombres entienden a través de estos dos intelectos solo de modo instrumental, aún no quedarían explicadas las objeciones, pues sería equivalente a que todos los hombres vieran cosas distintas a través del mismo ojo. Y si se afirmara que cada hombre entiende algo diverso a lo que entiende su prójimo a causa de que lo hace mediante sus propios fantasmas, aún quedaría por explicar cómo se predica el entender del hombre y no del intelecto. Aún más, a una sustancia superior no corresponde mendigar ayuda de una inferior para realizar los actos que la perfeccionan. Y eso sucedería si el intelecto separado necesitara de los fantasmas del hombre para entender.